tal? Buenas noches. Nos encontramos aquí en Público y Privado en esta primera emisión del programa Un Reto por la Naturaleza. Esperemos que sea un programa de su agrado. Tiene toda la intención de tratar temas ambientales, de ser un espacio para comunicarnos y para analizar algunos temas importantes que nos afectan a todos como seres humanos. Nos acompaña el día de hoy nuestro padrino, un gran padrino, el biólogo Froilán Esquinca Cano. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy agradecido por la invitación y felicidades por esta nueva iniciativa. Ay, muchas gracias. Bueno, el biólogo Froilán es actualmente subsecretario de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno del Estado, pero él es un referente en el tema de la política ambiental para nuestro Estado. Ha ocupado diversos cargos en la función pública. Y bueno, su trayectoria es conocido por todo el gremio ambientalista en el Estado, ¿verdad? Gracias. Eso nos da mucho orgullo de que hoy nos esté dando la patadita de la buena suerte. No, merecido, ¿no? En este programa. Muy importante. Y los espacios que se dedican a divulgar la materia ambiental y los recursos naturales y pues convocar a la sociedad a que trabaje en ello, pues es muy importante y los felicito por ello. Y mucha suerte. Y creo que lo merece Chiapas tener programas así. Ay, muchas gracias. Bueno, pues el programa de hoy se titula Biodiversidad y Cambio Climático. Creo que es un tema muy adecuado a lo que actualmente estamos viviendo, no nada más en el Estado, a nivel de todo el país, ¿verdad? Sabemos que hay paneles internacionales, intergubernamentales, que están constantemente evaluando y trabajando en políticas ambientales de implementación de todos nuestros países, ¿no? ¿Qué nos comenta de ese tema? Sí, bueno, como todos saben, a partir de la Convención de Río de Janeiro se crearon 3 comisiones muy importantes. Una fue la de la Convención de Biodiversidad, la Convención de Cambio Climático y la Convención contra la Desertización. Entonces, a partir de 1992, Naciones Unidas congrega a todos los países e invita a formar parte de estas convenciones y trabajar sobre agendas muy específicas que se van planteando y se mide cada década, ¿no? Entonces, aquí tenemos formas de avance que se hacen a través del establecimiento, en el caso del cambio climático, de la convención y el grupo de trabajo especializado que se ha creado, que es el IPCC, y a partir de ello se sacan indicadores, ¿no? Que van orientando hacia la toma de decisiones, que nos ha llevado, en este caso particular, hasta los acuerdos de París, que son los que han convencido ya a todos, no a todos, pero que la mayoría de los países están en ruta a lograr acuerdos a través de esto que sucedió en París el año pasado y que ha dado pauta para dar una agenda de seguimiento, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy importante del mundo reconociendo estas transformaciones y cambios, y por el otro lado los acuerdos y cómo México se incorpora a ellos en una forma sustantiva, porque ha firmado y ha participado activamente. Sí, cuando hablamos de estos temas parece que como sociedad, como ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, no nos afectara, pero realmente la biodiversidad está completamente ligada a nosotros, a todos los satisfactores que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, pues vienen de ahí, ¿no? En ese sentido, en palabras más prácticas o en acciones, ¿qué acciones deberíamos de estar haciendo o estamos haciendo en nuestro estado en este respecto? Enmarcándonos en estas políticas, pero algo como más sentido como ser humano, ¿no? Sí, bueno, creo que como bien lo dices, la Convención de Biodiversidad dio pauta para entender esa parte de la riqueza y la vulnerabilidad de la biodiversidad, o sea, somos frágiles. Pero en el año 2000, la Convención de Biodiversidad reconoció como parte de uno de sus acuerdos, el acuerdo 6, es de que el hombre es parte de la biodiversidad. Y fíjate qué importante paso fue ese momento, porque al final de los tiempos reconocimos que nosotros dependemos de todos los ecosistemas y la biodiversidad. Y en el 2005 se hizo la evaluación de los ecosistemas del milenio por la convención, a través de muchos expertos en el mundo, y entonces ahí fue donde se reconocieron los servicios ecosistémicos. Se llama la evaluación de los ecosistemas del milenio. Entonces, 2000 reconocemos que somos parte de la naturaleza y los ecosistemas. 2,
2005, la evaluación de los ecosistemas del milenio, para decir los servicios que nos brinda a la sociedad. ¿Qué hicimos en ese Inter Chiapas? O sea, ¿qué ha pasado en Chiapas? Chiapas tuvo un referente histórico muy importante, que fue el tener en su historia, en los años 40 y 50, una construcción de lo que fue en aquel entonces digamos, un primordio de instituto que se creó en ese momento, en donde don Eliseo Palacios hizo una primera construcción de lo que fue un instituto de historia natural. Después don Faustino Miranda llega en los 50 y se incorpora como parte de un grupo de investigación para el botánico y crear lo que sería la flora de Chiapas. En el caso particular de ello, tenemos la referencia que tenemos el jardín botánico más viejo del país, pero al mismo tiempo tenemos el Museo de Botánica y las colecciones científicas que nos dan pauta para decir que somos de los primeros estados que conocieron su flora en el país. Al mismo tiempo eso dio pauta para iniciar los estudios técnicos justificativos años posteriores a partir de ese conocimiento y empezar a decretar áreas protegidas. Que fueron gestionadas a nivel federal por iniciativa del Instituto de Historia Natural para crearse reservas de la biosfera posteriormente. Entonces sí, Chiapas en su momento fue forjando una historia de construcción y de educación también hacia la sociedad, porque no solamente es algo que se investigaba aisladamente, sino también se tiene el Jardín Botánico como una forma de educación ambiental, el Museo de Botánica también, obviamente el zoológico que estuvo abajo primero como un museo de historia natural y después sube a ser ya un zoológico reconocido a nivel mundial por su referencia con especies endémicas. Entonces, estos conocimientos de la biodiversidad a través del tiempo nos dieron pauta para construir y gestionar áreas naturales protegidas que nos ponen en una posición muy importante y relevante a nivel nacional. No quiere decir que no tenemos problemas y la transformación del paisaje ha sido muy abrupta por diferentes circunstancias, pero sí una estrategia de contención y concertación ha sido el tener áreas naturales protegidas con el conocimiento de los chiapanecos y gestiones ante la Federación, ¿no? Sí, creo que sumado a eso, bueno, no es en balde que Chiapas sea uno de los estados más ricos en biodiversidad a nivel de nuestro país, pero obviamente México también lo es a nivel internacional, ¿verdad? Sí. Y en esta historia de la construcción de una sociedad más comprometida con el ambiente aquí en nuestro estado, pues se llegó hace varios años a tener una estrategia estatal de biodiversidad. En esa estrategia, pues muchas de las acciones nos llevan a cuestiones muy prácticas, como la restauración del paisaje, la atención a los problemas ambientales como la tala, la cacería, y también acciones de ciudadanía, ¿no? De educación ambiental, de comunicación. En ese aspecto, esta estrategia ha tenido avances importantes. ¿Cómo qué acciones se han tenido que hayan tenido resultados exitosos, ¿no? O esperados? Bueno, la estrategia viene fincada en un trabajo que se hizo para primero el estudio de Estado, que nos ligó con la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO. Y eso dio pauta después existe una estrategia nacional que es muy importante. En el mundo existen pocos lugares que tengan ese tipo de instituciones como la CONABIO. Segundo, en el mundo hay pocos países que tengan una estrategia nacional de biodiversidad. En ese contexto, pues hemos participado en el tiempo en la construcción de la estrategia nacional. Se hicieron los estudios de Estado y posteriormente se hizo el estudio de la estrategia de biodiversidad del Estado. Esta, a partir de su construcción del estudio de Estado hasta el 2014-15, se hicieron ya todas estas implementaciones. Y en el proceso del 2017 al 2018 se establecieron consultas ecorregionales, retomando una percepción de lo que fue la constitución de la primera Secretaría de Ecología, que se trabajó por bioregiones. La construcción de ecorregiones nos dan elementos mucho más sensibles de conectividad. Igual nos liga también con el corredor biológico mesoamericano, que sería toda la Sierra Madre, que corre, a partir de ahí nace el Grijalva, una parte importante, y lo que sería la Sierra Madre hacia la costa, que son 43 ríos también. Entonces, la importancia del Triunfo, por ejemplo, como una reserva
de la biosfera, como el Tacaná, como Pico del Oro, después la Frailescana y la Sepultura. Toda esa batería de áreas protegidas son un gran reto que se tuvo que enfrentar, pero un gran logro que se ha tenido en un lapso de 25 años, casi 30, para poder construir toda esa batería de áreas naturales protegidas. Y por el otro lado, un consejo de cuenca que es único en el país, en donde se vierte hacia la costa y baja de 2.200 hasta 4.200 en el Tacaná a 0 metros en menos de 80 kilómetros. Entonces es muy crítico la presencia y valoración de estos servicios. Por eso el café orgánico y los usos que son compatibles con la biodiversidad se han ido construyendo como un proceso también de trabajo con las comunidades. Entonces esa parte que incluso en un proyecto que se llamó Ecovalor, Ecosechas, se le dio la relevancia a este trabajo en varias cuencas, como fue el Cuatán, el Cahuacán y toda la parte del Cuapa, hasta el Lagartero que está en la zona de la Sepultura, ¿no? Que baja por Arriaga. Entonces ese envolvente crea una cantidad de agua importantísima, pero también hay riesgo y hay vulnerabilidad en donde se tiene que trabajar con las comunidades, y eso es un tema de protección civil muy importante también, ¿no? Sí, sin duda un tema básico, ¿no? El trabajo y el involucramiento de las comunidades, de las personas que están en los sitios que tienen esta gran riqueza, este patrimonio natural, que ellos estén participando, estén conciliando junto con las políticas del gobierno lo que se hace en ese territorio, ¿no? Creo que esa es una cuestión fundamental. Y bueno, voy a hacer un paréntesis comentando este suceso lamentable del fallecimiento violento del ambientalista José Luis Álvarez Flores, ¿verdad? Un luchador, una persona que trabajó durante mucho tiempo y fue formador de conciencia de mucha población. Trabajó mucho para conservar el mono zaraguato, trabajó mucho en unidades de manejo de vida silvestre, y creo que personajes como este es el que ha hecho posible que este tipo de acciones se vean y sean favorecedoras y positivas para la conservación en nuestro estado. Nosotros, hablando del canal de público y privado, pues estamos indignados por esta situación, creo que como todo el gremio, y no es el único caso, ¿verdad? Han sucedido otros, pero tenemos que seguir trabajando en este sentido de involucrar personas, de ganar conciencias, y un poco este programa también tiene este sentido, ¿no? Generar espacios para conocer qué estamos haciendo. Muchas veces se cree que toda la responsabilidad cae solamente en los gobiernos, pero la sociedad tenemos también mucho compromiso y mucho trabajo para hacer. Esto era como un paréntesis, no, bueno, pero sí. Qué bueno que lo comentas, porque es un tema asociado a esta parte de la representatividad y liderazgo que asumen ciertas personas y sobre todo él, que defendió a los arahuatos en esa región. Y pues mucho de lo que ha sucedido y se han hecho recuentos de más de 100 líderes ambientalistas que han perdido la vida en algún momento en los últimos años, pero que pues sí invitan a que la sociedad también debe de cuidar ese tipo de liderazgos, al mismo tiempo de gestión de protección del territorio, en donde se saben perfectamente los valores y usos de estos recursos, y que aparte hay un tema muy importante que nos lleva a la Constitución de la República, o sea, que es el derecho a un ambiente sano, ¿no? Claro. Entonces, ante eso, pues tenemos todas las prerrogativas para poder garantizar que ellos sigan dando sus bienes y servicios a la sociedad, ¿no? Sí, en este punto del ambiente sano, ¿verdad? También estas evaluaciones nos han arrojado escenarios difíciles al 2050 en el tema de cambio climático, ¿verdad? Sí. Ahí estamos hablando de que para el 2050 precisamente habrá una mayor pérdida, se proyecta una mayor pérdida de biodiversidad, de paisajes, y con ello pues el deterioro en la calidad y la provisión de diferentes servicios para todos nosotros, servicios ambientales, ¿no? Sí. Bueno, desgraciadamente el tema, y nos ha llegado a, como dice el doctor Carlos Gay, al antropoceno, ¿no? El antropoceno serían estos últimos 100 años, ciento y tantos años, que hemos generado una cantidad de contaminantes y emisiones a la atmósfera, los gases de efecto invernadero, y que el parámetro ha sido el dióxido de carbono, ¿no? Porque la misma combustión
de lo que hemos dependido del petróleo, pero también es una parte importante de llamadas de atención en torno a esta secuencia de eventos que están sucediendo, que nos lleva a hablar de la importancia y relevancia de algunos sitios que amortiguan esos impactos y que se están transformando y que al mismo tiempo se están perdiendo ellos, pero al mismo tiempo la sinergia de las variables ambientales y el cambio climático global, pues aceleran mucho más esa pérdida de algunos ecosistemas y de alguna parte de la biodiversidad, como lo estamos viendo con el oso polar, que cada día es así como una imagen hito de lo que sería lo que está pasando en la parte del polo, ¿no? Y lo otro que está también asociándonos a entender esta globalidad es el tema de los plásticos vinculados a la parte de los mares y océanos, esas grandes manchas que nos llevan a pensar y a repensar esa forma de consumo y de una economía y un mercado que está colapsándose, pero al mismo tiempo está colapsándose, yéndose al punto donde decíamos en los 50 se llamaba el camino a los océanos, o sea, la seguridad alimentaria en el futuro estaría en los océanos. Y estamos dándonos cuenta que estamos dándole un trato muy malo a los océanos. Ya incluso se dice que el 90% de la sal de mar tiene partículas de plástico, y muchos encuentros que se han hecho al disectar ballenas y todo eso, 40 kilos de plástico, 30 kilos de plástico. Entonces, todo eso asociado a un cambio climático global que va a tener una sinergia de eventos con los huracanes, que van a ser mucho más, digamos, se van a magnificar en sus formas. Y lo otro sería la sensibilidad y la vulnerabilidad que tienen ya las comunidades a este tipo de cambios. Entonces, este año lo vivimos, no solamente el fuego, sino las temperaturas que fueron a más de 42 grados o más en algunas partes del norte del país, y entonces pues eso demanda un uso mayor de tiempo de climas, una demanda mayor de combustible, una mayor de gas, etcétera. Entonces todo eso empieza a ser una cadena que si lo metes a una caja de resonancia, pues uno empieza a generar una secuencia de eventos terribles. Entonces, lo que incluso informó el IPBES, el instituto que fue creado para monitorear la biodiversidad a nivel global, pues nos empieza a hablar de efectos dominó. O sea, no solamente, sino la sexta extinción, que se está hablando de que puede ser casi colapso como tipo aquella pérdida de los dinosaurios. Sí. Muchos de ellos pueden empezarse a perder ecosistemas completos por la falta de polinización, por la falta de viabilidad de la reproducción de las especies y de la adaptabilidad de las mismas a los cambios climáticos. Entonces, pues todo empieza a ser un evento que está asociando a otro evento, y entonces si no entendemos que todo está interconectado, exactamente es lo que nos está convocando la naturaleza a trabajar con un enfoque de ecosistemas. Sí, y en esta explicación, el punto en la economía, ¿no? O sea, la economía, nosotros, la población en general, vemos aquello que nos siente cuando nos siente en el aspecto económico. Entonces, de repente pareciera que esto no está vinculado, pero además de toda la demanda de más cosas para de alguna manera adaptarnos a estos sucesos, pues también el que ya no haya tanta polinización disminuye alimentos, escasez de alimentos, pérdida de cultivos por las sequías o los incendios o las heladas, porque todavía hemos visto solamente una parte de lo que está pasando en el año. Nos falta la parte más fuerte de las lluvias, en algunos sitios mucho más fríos, pues las temperaturas frías no sabemos hasta dónde van a estar. Entonces, repercute todo esto en nuestra economía directamente, ¿no? Así es. Directamente. Sí, bueno, es exactamente cuando vemos la importancia y relevancia de una economía global, vemos que se mide por un Producto Interno Bruto. Entonces, parte de ese Producto Interno Bruto está escasamente destinado a atender esta parte de mitigación y adaptación, y otro a restauración, y otro a la investigación y asociación para trabajar con el paisaje. Entonces, es muy poco el dinero que hemos invertido. Hemos extraído y explotado muchísimo minerales, propio petróleo, el carbón, etcétera, y muchos materiales que han sido parte de la cadena de valor que se ha privilegiado dentro del desarrollo de la economía global.
Sin embargo, ahora que estamos viendo que esta cadena de valor está haciendo algo que nos está depositando muchísima energía, muchísimos materiales que no podemos degradarlos y que se convierten en un problema, entonces es lo que se ha emergido como una economía verde o una economía circular, que es la que tenemos que orientar las actividades a que todo que se produce y los subproductos empiezan otra cadena de valor, que puedas reingeniería, al hacer la reingeniería o el mercado que puede incorporar nuevamente este producto o subproducto a otro nuevo proceso, porque si no estamos generando una acumulación de materiales que lo que vamos a hacer es colapsar, como lo ha pasado. Ya hay problemas incluso entre países por el desborde de basura que va a parar al mar. Todo se vuelve pérdida. Económicamente también todo se vuelve pérdida. Totalmente. ¿No? Creo que tenemos que retomar esta unidad de producción familiar que hace tantos años era como la forma del campo de estarlo haciendo producir, y de tener cero residuos o cero pérdidas, ¿no? Hacia allá tenemos que migrar. Parece mentira que tengamos que regresar para reencontrarnos, pero creo que es por ahí. De hecho, es lo que se llama ahora, es un término biológico, pero ahora hay resiliencia para todo, ¿no? Entonces, la resiliencia social o la resiliencia, las sociedades resilientes son aquellas que tienen que volver a recuperar esa capacidad del manejo de esos recursos en una forma más sustentable, y por el otro lado, adaptarse ante el cambio climático. Ante el cambio, claro. Ante el riesgo que también implica el vivir en algunos lugares de laderas o cosas así. Pero lo más importante, y lo que bien dices, es una parte importante de reconocer que en la familia está la solución de muchos de los problemas. Entonces, cómo clasificar los desechos, cómo hacer un uso eficiente de materiales, cómo reusar materiales. Todo lo que nos enseñaban desde lo preescolar y todo eso, que era parte de nuestra tarea, incluso de hacer maquetas o lo que sea con materiales de desecho entre comillas, porque lo reusábamos. Lo volvíamos a reusar. Le damos otro valor, ¿no? Tiene una resignificación en el valor. Exactamente. Y un punto interesante, ¿no? Con esto de los recursos destinados a este tipo de temas, ¿no? La actual administración, ¿no? Tal vez son pocos los recursos que están destinados nuevamente, y tal vez ahora un poquito menos, al tema ambiental. Y también la política que se está planteando en este tema ambiental. ¿Qué opinión le merece este tema del Plan Nacional de Desarrollo? Pues es una pregunta obligada, ¿verdad? Si estamos en el tema ambiental, ha sido muy comentado la poca presencia del tema ambiental, o tal vez no tan clara como nos gustaría mucho, pero ¿qué opinión le merece este punto? Bueno, yo creo que son temas que son procesos en construcción, ¿no? O sea, es una transformación que debe de llevar primero una revisión completa de cómo están sucediendo las cosas, qué es lo que se está haciendo, un replanteamiento del modelo de gestión, que también es importante analizarlo en ese contexto, y una vinculación de otros actores que lo que fue sucediendo es que se fue hipersectorizando y no articulando políticas. Entonces, Semarnat se contrajo a decir normativo y fue poco proactivo y gestor. Entonces, creo que un tema importante es la articulación de las políticas públicas con el área de la ruralidad, que por fortuna Chiapas es uno de esos estados que tiene ruralidad, y en ese sentido, cómo trabajar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Lo estamos haciendo. En términos de lo que sería con el Instituto de Pueblos Indios también. Y creo que esas son fórmulas de trabajo territorial que nos va a dar en términos de gestión y concurrencia de recursos, porque si son pocos recursos, pero si se trabaja juntos en unidades productivas, sería un paso muy importante, y se está construyendo ese trabajo incluso con temas de participación con organismos internacionales y con centros de investigación, con la Conavio misma, que estamos trabajando también en coordinación para acompañar un proyecto de agrobiodiversidad mexicana, y con institutos de investigación como Ecosur, o instituciones de la sociedad civil como AMBIO o Cántaro Azul, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos pasos creo que son temas obligados
para articular políticas públicas en lo federal y en lo estatal, pero la concurrencia es la que será la que nos dé pauta para poder ordenar estos procesos de gestión de nuevos financiamientos. Creo que aperturar nuevos proyectos, nuevos fondos, que yo creo que también es un tema asociado al agroforestal, a la reconversión productiva, que no eran sembrar plantaciones de otro tipo, sino hacer siembra de árboles forestales, por ejemplo. Sí. Para eso necesitamos recursos, mucho más recursos, o sea, que la restauración, es lo que le decía ayer a una persona, cuando trabajaba yo en el lago de Xochimilco, en el rescate del Xochimilco, había una máxima que decía, por cada año de deterioro tenemos 10 de restauración. Entonces, si la transformación del paisaje se ha llevado unos impactos tremendos por la misma colonización de las tierras que recibimos rezagos agrarios en Chiapas, en muchos casos. Y entonces, esos rezagos implicaron cambios del suelo en Marqués de Comillas, en la zona norte, etcétera. Entonces, nuestro estado es de vocación forestal. Totalmente. Entonces, si el 80% del estado es de vocación forestal o de selvas, lo que se transformó, que casi es más del 50%, pues eso tenemos que ver el modelo más sustentable con acuerdos con otras instituciones para reorientar actividades que sean menos impactantes, ¿no? Sí, creo que estamos en ese proceso de reingeniería, pero total, ¿verdad? Claro. Vinculando los diferentes sectores, articulándolos, como bien dices, no nada más en la política, sino en las realidades también. Creo que este tema de que haya mecanismos de participación en donde los usuarios y los posesionarios de los terrenos puedan expresar sus intereses, llevarlos a la mesa, conciliarlos con los que están haciendo la política, creo que es un paso muy bien dado y es un paso muy importante. Tuvimos oportunidad de estar en estos foros para la construcción de la nueva ley de aguas. Creo que fue un ejemplo de que hay mucho más inclusión de sectores con posibilidades de aportar sus ideas, ¿no? De que no nada más nos quedemos con una parte de lo que está pasando, sino haya apertura, ¿no? A mostrar estas realidades. Sí, no, y muy atinado tu comentario porque ha sido un proceso muy interesante de construcción de la Mesa de Gobernanza del Agua, donde la diputada Marilena Villatoro en su momento, ahora presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, pues nos invitó a diferentes instancias de gobierno, de la sociedad civil, de universidades, y entonces la Mesa de Gobernanza ha construido una ley muy interesante que es pionera en el país, que hace este tipo de... Pero el foro fue muy interesante también porque abre con un foro de conferencias, después un foro parlamentario, se puede decir, en el Congreso, para prepararnos al día siguiente para participar en un foro nacional. Entonces, los organizadores nacionales se quedaron así como de hacer, ¿qué pasa aquí, no? Fue una novedad, sí, pero fue, como muy bien dices, o sea, estuvo muy bien representar la sociedad civil, estuvo muy bien representar las universidades, los productores, las organizaciones de las comunidades, etcétera. Entonces creo que ese es un referente de esta efectivamente nueva visión de ser incluyente, participativo, y que las leyes exactamente obedezcan a esta realidad incluso tan cambiante como puede ser el sur-sureste, ¿no? Claro. Y en el agua más, ¿no? Hay un punto súper importante. Yo participé en la mesa de cuencas transfronterizas y un punto abordado fue precisamente que no hay un capítulo en la ley actual que nos hable de las cuencas transfronterizas. Entonces estamos vecinos hermanos de Guatemala y no tenemos una manera de coordinarnos y de hablar del tema, ¿no? Porque pues ya incluye cosas de países, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Desde los que estábamos en esa mesa, hablar de que hace falta un instrumento que nos apoye al tema de cómo nos vamos a coordinar en el tema de agua en cuencas transfronterizas y también en acuíferos transfronterizos, nos decía el compañero del IMTA, ¿no? Ni siquiera aparece el tema, ¿no? Entonces, creo que esos foros son para eso, ¿no? Incluso para que la gente conozca qué tan complejo es la realidad de Chiapas, ¿no? Para que vean que el captar agua desde una cuenca es muy importante, pero la distribución, la infiltración, que sería este acuífero subterráneo, pues nos lleva a trabajar colindantes comunidades, ¿no? Y esas comunidades pueden llegar a acuerdos, pero cuando pasamos a un acuerdo binacional, eso nos lleva a tratar
cosas muy importantes y relevantes, porque, por ejemplo, en este sentido, el trabajo de cuentas compartidas del Tacaná, o el de caso de los Cuchumatantes del Grijalva, o el caso de los Umacinta, pues esos son temas enormes, no son cualquier cosa. No son cualquier cosa. Somos de las cuencas más grandes del mundo, en ese sentido compartidas, como el Grijalva o Umacinta, ¿no? Sí, tan importante, solo para ejemplificarlo, ¿verdad? Traer el tema del foro, pero tan importante entonces que haya mecanismos de participación, claro, en donde se representen todos los sectores, ¿no? Sí. Aparte de este mecanismo en el caso de la ley de aguas, ¿hay otros foros? Se están impulsando desde el gobierno en el tema ambiental, otros foros para hablar de estos temas? Sí, creo que ha sido una mística que el gobernador Rutilio Escandón ha involucrado a todos, ¿no? Para participar en el plan de gobierno, en las diferentes áreas. Y bueno, con la secretaria se han abierto espacios ahí en la SEMAN, en donde se está trabajando, por ejemplo, con productores, con ganaderos, que están trabajando en la reconversión. Se están haciendo planes junto con SAGIP para poder trabajar esa parte de cómo restaurar y manejar más eficientemente los sistemas agroforestales. Entonces, son proyectos que van involucrando a los productores y al mismo tiempo se buscan nuevas reglas de operación o nuevos financiamientos para estimular ese tipo de prácticas que sean más sustentables, ¿no? Entonces, igual va a ser en la parte forestal, también se estableció el Consejo Estatal Forestal, estaba sin operar, entonces ya se estableció los mecanismos de participación de los diferentes actores y actrices dentro del sector forestal. Y así, o sea, se trabaja muy coordinadamente con CONAMP para la parte incluso de invasiones que se han recuperado, que es un éxito de estos últimos meses, poder recuperar hectáreas muy importantes para el cañón sumidero y la parte colindante con la Pera y toda esa zona. O sea, todo ese corredor que sería de servicios ecosistémicos para Tuxtla y Berriozábal y San Fernando, pues son sumamente importantes. Entonces, creo que en corto tiempo se hacen todas las bases de que los recursos naturales son alta prioridad para el Estado y la política del Estado. Y la concurrencia creo que ha sido parte del trabajo que se ha ido construyendo, ¿no? Con SADER, con la misma Semarnat y con CONAFOR, y con agua vino precisamente ya la doctora Blanca Jiménez y fue a visitar un trabajo que se instaló ya una junta municipal de agua en Berriozábal muy interesante, es una pausa muy importante en la gestión comunitaria del agua, ¿no? Entonces, sí, ha habido mucho trabajo de gestión y trabajo coordinado y concurrente, ¿no? Y tan importante que no nada más debemos trabajar con los sectores productivos, el sector rural, no nada más en los temas propiamente técnicos como es ganadería, como es la reconversión productiva o el café, sino también en ir formando estas capacidades para el manejo de su territorio, ¿no? Para que ellos aprendan, estén informados, aprendan a tomar decisiones de manera consensuada, a tener mayor claridad de los temas que se están hablando, ¿no? No nada más es participar, sino cómo estamos participando y cómo estamos tomando las decisiones en conjunto. Sí. Creo que eso es un trabajo mucho más complejo de realizar, sí, claro, y que es lento, pero que los resultados pueden darnos mucho más éxito. Sí, por ejemplo, los ordenamientos del territorio que se están concluyendo ahorita, el de Montebello, ese tenía aproximadamente, no sé si 300 o 200 ugas, se fueron a más de 2.000 o algo así, pero entonces ahí se fue trabajando más cerca con la comunidad, afinando el detalle del uso del suelo, y efectivamente ahorita tenemos un proyecto que nos lleva al orquidiario de Comitán, sí, pero también al Río Grande, el trabajo del Río Grande, y también a toda la parte de restauración del paisaje, ordenamiento del territorio, y el proyecto que tenemos de geoparque para toda esa zona. Entonces, ya no es hacer tiros aislados, sino articulados, sí, que nos lleven como sector también a tener la concurrencia con otros sectores hacia una planeación del desarrollo regional sustentable, ¿no? Claro, qué importante, ¿no? Siempre, bueno, en el tiempo que tengo de trabajar en estos temas, también creo que la base de todo lo que hagamos es este fortalecimiento de capacidades locales para el manejo de su territorio. Si no le damos a ese punto,
pues estamos ahí pegándole a la piñata, pero va a ser más complejo concretar cosas, ¿no? Y en cambio, si nos enfocamos en este fortalecimiento de las capacidades para la toma de decisiones a todas las escalas, ¿verdad? Porque esta es una cuestión multiescalar, creo que tenemos más posibilidades de acertar. Efectivamente, incluso creo que un tema fundamental y fue patente en la convocatoria que hizo el señor gobernador el 5 de junio para reforestar en todos los municipios. Todos los municipios. Realmente fue por motu propio, todos los municipios que se involucraron trabajaron muy bien y involucraron, sobre todo el otro día estaba platicando con la gente del COVACH, muchos trabajadores, como está representado el COVACH en todo el estado, pues estuvieron los muchachos involucradísimos. Y sobre todo que ya se sembró un reto que realmente es reforestar a Chiapas, y creo que eso es muy importante. Sí. Y es valorar exactamente eso que ya vivimos, que ya los calores son de veras, que el agua se está acabando de veras, y que entonces esto es ya, como dice la muchacha noruega, que ha sido la convocatoria de los jóvenes, dice, no, es que ya es urgente. Ya no es que se pongan a acordar, es urgente. Ni a posponer, ni a planear. Entonces, el tema ya es de urgencia. Y claro. eso creo que fue un paso muy importante para sentar las bases de todo un trabajo que está articulándose con los municipios, como bien decías. La capacidad local, los organismos locales, las escuelas, incluso los inversionistas locales que también puedan apoyar este tipo de estrategias, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, creo que ha sido muy interesante esta charla porque el nombre del programa es Un reto por la naturaleza. Y me ganaste ahorita la respuesta, pero sí vamos a eso. ¿Cuál es el reto? El reto que tenemos en Chiapas. Ya dijiste uno, reforestar Chiapas. Sí. Pero ¿cuál es ese reto así más sentido, no? Conservar y manejar sustentablemente sus recursos naturales. Creo que ese es el día que tengamos la visión efectiva de la sustentabilidad como un escenario del futuro. Sí, transitamos del 2030 a 2050. Sin tanto problema, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Bueno, vamos a poner unos pequeños tips, unos ecotips. Es una parte de este programa donde vamos a hablar un poco de cómo podemos participar desde lo que a cada uno de nosotros nos toca, ¿verdad? Un reto por la naturaleza te trae el siguiente ecotip de biodiversidad y cambio climático. 1. Infórmate. Conoce la problemática ambiental que hay en tu comunidad, en tu país y en tu planeta. Estar informado te permite saber qué hacer para proteger el medio ambiente. 2. Alza la voz. No basta con saber. Hay que pronunciarse, denunciar, cuestionar, proponer, pasar la voz y motivar. 3. Actúa. El papel de la acción ciudadana es hacer valer derechos y actuar como testigos de la sociedad ante aquellos actos y hechos que lesionan tales derechos. 4. Exige. A los tomadores de decisiones, a tus gobiernos municipales, locales o federal, políticas públicas en beneficio al medio ambiente. Algunas acciones que están en nuestras manos realizar son las siguientes. Elige productos que no estén envasados en plástico y recicla o reutiliza los envases. Compra frutas y verduras orgánicas. Los fertilizantes y pesticidas suelen ser derivados del petróleo. Compra productos de belleza, como shampoo, jabón o maquillaje, elaborados con ingredientes naturales, no derivados del petróleo. Elige productos elaborados localmente. De esta manera, se reduce el consumo de combustibles empleados para su transporte. No uses artículos desechables. Cambia definitivamente los focos de bombilla por focos ahorradores. Muy bien, pues estos son nuestros ecotips. Y bueno, concluyendo para el cierre de esta primera emisión del programa, creo que nos queda muy claro el reto entonces, ¿no? Manejar nuestros recursos, conservarlos también, integrar a participar a todos los sectores de la población, a todas las escalas, y a no quedarnos con nuestro sentir, sino buscar estos espacios de participación para externarlos, ¿verdad? Claro. Y finalmente el anuncio de la ONU, algo que comentamos apenas ayer, antier. Sí, precisamente estuve en un foro de la OICEN en Guatemala, en donde se le dio un reconocimiento a la Secretaría de Medio Ambiente de El Salvador, en donde ella promovió junto con un trabajo muy serio que se hizo para hablar de la década para la restauración.
Entonces es muy importante que Mesoamérica, digamos, ha lanzado ese reto a nivel global y se tomó Ahora sí, como una reto. década, exacto, se tomó como la década de la restauración de 2020 al 2030. Entonces eso da pauta para hablar de muchas de las actividades que se han emprendido ya aquí, pero tenemos una gran oportunidad de meter proyectos y gestionar nuevos recursos y que también busquemos cómo canalizar recursos que han impactado hacia la restauración del paisaje, ¿no? Claro. Entonces, recursos energéticos que pueden canalizarse hacia la mitigación y restauración con la siembra de árboles de plantaciones o en zonas degradadas o impactadas por el fuego, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un reto, pero que tiene toda una connotación de la década. Excelente, pues nos quedamos con este mensaje del 2020 al 2030, la década de la restauración. Y bueno, muchas gracias por asistir a este primer programa y a validarnos. Dejamos en la pantalla el contacto del biólogo Froilán Esquinca Cano. Él es actualmente el subsecretario de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. ¿Perdón? Y muchas gracias. Al contrario, felicidades. Y mi nombre es Patricia Hernández, también por aquí dejamos mis contactos, ¿verdad? Mis datos por cualquier pregunta, duda, algún tema que les interese al público que abordemos aquí que tenga que ver con medio ambiente, pues estamos a la orden. Biólogo, cualquier otro tema, cualquier otra cosa que queramos comunicar, mencionar, aquí está un reto por la naturaleza a disposición también. Pues no, muchas encantado gracias. y gracias y estaremos en contacto permanentemente. Ah, claro que a la sí, orden. eso sí. Gracias. Gracias. Buenas noches.